Señoras y señores, esto es Cuestiona Todo Podcast, el podcast de ifrevistadigital.com. En este lado de la pantalla el link para que lean la revista y artículos nuevos. Recuerden suscribirse al canal, compartir los podcasts y comentarlos. Muy importante. Este podcast está dividido en 4 bloques, así que ahorita están viendo el bloque número 1. Lo hemos dividido en bloques porque fue una conversación que tuvimos los editores de ifrevistadigital.com. 3 de los 4 del equipo, porque lamentablemente Alexis no nos pudo acompañar. Estoy con Nixon Piñango, estoy con Dakar Parada, mi persona, debatiendo sobre el tema del coronavirus, la crisis económica que se ha ocasionado, cuál ha sido el comportamiento de la gente, cuál es la participación del Estado en una crisis como esta. Hablamos del caso de Venezuela y de las consecuencias que tiene en la economía y cómo reaccionamos a eso. Lo dividimos en bloques porque la conversación es larga, así que primero van a ver el bloque número 1 en el que yo les pregunto a Nixon Piñango y a Dakar cuáles han sido las medidas que han aplicado en términos de sanidad y económica en sus países. Estamos los 3 en países diferentes. Luego vamos a hablar de la participación del Estado en la solución de la crisis. ¿Cuál debería ser dependiendo de la posición que cada uno tiene? Nixon es anarcocapitalista. Yo podría decirse que soy objetivista minarquista. Y Dakar también es objetivista minarquista con una tendencia más hacia el anarcocapitalismo. Así que, sin darle más vuelta, nos vamos con este primer episodio de este bloque de 4 que habla sobre el coronavirus, la crisis y la participación del Estado en ella. Nos vamos con los muchachos ahora. Me avisan cuando les diga que está grabando ustedes. ¿Está grabando? Para evitar inconvenientes legales, avisa a las personas que las estás grabando. Muchachos, los estoy grabando. No me había dado cuenta. Acaba de salir un mensaje ahorita. Bueno, señoras y señores, en este episodio de Cuestiona Todo Podcast vamos a estar con 2 de los 3 editores de ifrevistadigital.com. En esta oportunidad, Alexis, por unas cuestiones de cambio de horario. Los venezolanos no estamos acostumbrados a eso. No coincidimos en el horario, creyó que era una hora más tarde y no llegó. Pero estoy con Nixon Piñango y con Dakar Parada, parte del equipo. Ya los conocen porque a los 2 los he entrevistado y vamos a estar hablando de la intervención del Estado, en este caso del coronavirus. Vamos a ver el rol que juega el Estado en esta pandemia y en esta crisis económica. Vamos a estar hablando de los efectos en la economía, del comportamiento humano, el caso de Venezuela. Pero primero, yo le quiero preguntar a cada uno de los muchachos, porque estamos en países diferentes. Yo estoy en los Estados Unidos, Nixon está en Uruguay y Dakar está en España. Me gustaría saber cuáles son, en un resumen bien preciso, en términos de la participación del Estado, cuáles han sido las medidas de salud que ha tomado el Estado para tratar de controlar la propagación. Yo creo que Uruguay no ha sonado mucho con respecto a ¿cómo se llama?, el número de casos, pero me imagino que han aplicado medidas preventivas, muy diferente al caso de España. Entonces vamos a comenzar con Uruguay, después nos vamos con Dakar, que por cierto está sin cámara porque no sabe configurar su cámara en su computadora. Un GoFundMe, primero que nada, para Dakar, para que se ponga una nueva cámara. Se puede comprar una nueva cámara. Muchas gracias, muchas gracias. Los niños pobres de Madrid. Exacto. Yo creo que la cuarentena le aplica a la cámara también. Sí. Ajá. Viene entonces el muchacho de Uruguay, venga. Ok. Bueno, como ustedes saben, aquí hay un nuevo gobierno. Ya no está gobernando el Frente Amplio, sino que está gobernando un partido de derechas que se llama el Partido Blanco, y está gobernado el país ahora por un señor que se llama Luis Lacalle Pou. Bueno, el señor ha tomado unas medidas relativamente lights, creo yo, porque, digamos, esta zona del planeta como que no es un foco muy, digamos, Propenso. fuerte, sí, Ajá. pero fuerte del tema del contagio, ¿no? Yo creo que más que todo el mayor tema con esto de los contagios está en Europa. Pero aquí se han tomado ciertas medidas preventivas, ¿no? Primero se decretó como una especie de emergencia parcial sanitaria, porque hubo unas personas que llegaron de Milán, creo que fue la semana pasada, y bueno, se fueron a un matrimonio
contagiaron a 500 personas aparentemente. O tuvieron contacto Ok. con 500 personas, tuvieron contacto con 500 personas y se conoce que hay por lo menos 8 casos en Montevideo. Ok. ¿Sí? Básicamente lo que hicieron fue aumentar, digamos, la seguridad en el tema de las fronteras y en el tema de los aeropuertos. Ok. Eh, y más allá de eso, lo que hicieron fue exhortos a la gente de que se mantuviera en sus casas la mayoría del tiempo posible. Eso en términos de la participación del Estado y qué medidas han anunciado alguna medida económica para las personas que tengan caso, que presenten caso y que no puedan trabajar o algo por el estilo. Bueno, aquí hay como una especie de política social Ok. que está, digamos, basada en las leyes de seguridad social de aquí, Mm. que si la gente tiene que dejar de trabajar por lo que llaman aquí una certificación, que vendría siendo como una especie de reposo Ajá. en Venezuela, Sí, sí. el Instituto de Seguridad Social te paga los días que no te puede pagar. O sea, que No es una obligación para la empresa que te tenga que pagar, sino es simplemente la seguridad social. exacto. El Ok. Instituto de Seguridad Social cubre todos esos días que dejas de trabajar. Perfecto. Y en el caso de Madrid, chamo, que de verdad yo estoy, me parece que está bien intenso, tan intenso quizás como Italia. ¿Cómo han sido las medidas que ha tomado el Estado para contener la propagación del virus y qué medidas económicas así de manera general han tomado, Dakar? Bueno, el presidente ayer fue que hizo como un gabinete de crisis y adoptó el confinamiento, ¿no? Que es el toque de queda. El toque de queda. Ok. Sí. Y hoy ya la cosa sí está heavy y se han puesto incluso multas a transeúntes, ¿no? Está la policía patrullando en todo el territorio nacional para que la gente esté en su casa. Ok. Se han suspendido todas las actividades, excepto farmacia, supermercados, cosas de primera necesidad, ¿no? Mm. Las gasolineras y tal. Medidas económicas, anunció ayer que iba a ser una prorrata de impuestos para los autónomos, es decir, para los trabajadores por cuenta propia. Ok. Los que no tienen Creo que sueldo. Ajá. sí, ha dicho Ok. que 3 meses iba a derogarle los impuestos 3 meses, derogarles no, posponerlos para que Posponerlo, sí. no los paguen este año, sino que los paguen en el 2021. Pero son los impuestos de 2019 que tienen que declararlos ahorita. Exactamente. Ok, perfecto. Pero no. Los autónomos pagan trimestralmente los impuestos. Oh, entiendo, entonces correspondía a Entonces, el primer batazo exacto. ahorita. Ah, El próximo trimestre que tenían que pagarlo ahora, no lo van a pagar ahora en junio, sino en el 2021. fíjate. Bueno, aquí por lo menos en el caso de los Estados Unidos, yo creo que más bien yo lo he sentido bastante light para yo estar en uno de los estados que recibe más visitas anualmente de turistas. Estamos en el lado oeste, y recibimos más visitas de Europa. El lado oeste recibe más visitas de Asia. Y a mí me ha parecido que por lo menos para hacer Miami, que es una ciudad top 10 de visitas, que recibe cientos y miles ¿cómo se llama?, de ciudadanos de todas partes del mundo todo el año, ha sido muy relajado porque no ha habido como una especie de desespero por cerrar las fronteras y nada por el estilo. Obviamente Trump decidió que primero prohibía las visitas de la Comunidad Europea, exceptuando Irlanda y el Reino Unido, y ahora lo amplió a Irlanda y al Reino Unido. A pesar ¿cómo se llama? Como les digo, las visitas europeos que tenemos aquí en la Florida, que es el estado donde yo estoy, porque ustedes saben que cada estado se comporta de manera diferente. Las medidas han sido prácticamente así como progresivas y pasito a pasito. Parece que se están guiando por los números para decidir qué es lo que van aplicando y de verdad que los casos no son aquí en la Florida como para alarmarse y no creo que estén tapando información tampoco porque por suerte no vivimos en un país comunista. Pero sí, con respecto a las medidas económicas, sé que una de las más potentes que había por ahí, además de que obviamente le dicen a la Reserva Federal que le meta dinero a la economía,
para tratar de estimular el consumo, hubo una baja en las tasas de interés para tratar de estimular el consumo, pero A números negativos casi la baja. sí, sí, pero que le permite a la gente, que le permite a algunos mejorar su posición financiera sin duda, si lo sabes hacer de manera inteligente, pero también creas una burbuja, bueno, es un tema económico más complejo, pero también escuché que Donald Trump había solicitado que se suspendiera la recaudación del impuesto que se retiene, de la retención de impuestos durante todo el resto del año. Es decir, aquí las personas cuando van a declarar impuestos, usualmente lo que hacen es que tienen una W2 y esa W2 es que, al igual que en Venezuela, el empresario tiene la obligación de retenerte el impuesto y no pagártelo en el sueldo, después te entrega esa forma y tú lo declaras como una especie de crédito fiscal allá porque ya lo pagaste, pues. Entonces, eso era más o menos lo que estaba proponiendo. Sé que también hay unas prácticas para cortar los impuestos a los empresarios, pero y lo del test y lo de la salud, que es muy delicado aquí en los Estados Unidos por lo costoso que es. Sé que estaban hablando de que fuese gratuito el test, pero hay unos problemas que lo hacen mucho más complejo con respecto a cómo funcionan los seguros aquí. Eso en líneas generales, chamo. Pero creo que prácticamente todos están tomando ideas muy similares. Me sorprende que en España hayan pospuesto el pago de los impuestos. Eso a mí Bueno, también me sorprende. Cuando me es que a mí dijiste también eso, eso todavía no es seguro, porque este Ok. tipo habla para adelante y para atrás y es un guabinoso, entonces eso no es seguro tampoco. Me imagino que necesita una claro, aprobación para poder hacerlo. Por ahora será simplemente una propuesta, pues. Bueno, ayer no sé si tiene si tiene que pedirle una autorización al Congreso para eso, Ok. eh, pero otra cosa que ha hecho, no de medidas económicas, sino de medidas de la salud, es desplegar una cosa que se llama aquí la UME, que son las unidades militares de emergencia, Ok. por diferentes comunidades autónomas del país, excepto Cataluña, porque Cataluña ellos son Funciona como le da la especialistas, gana. y ellos Sí, son funciona como le da la especialistas. gana. Ok. Y, y bueno, pues eso, esto Bueno, aquí está aprovechan replicando, porque de viernes para sábado se duplicaron los los casos. fallecidos y de sábado para domingo también. Yo Así tengo un que amigo, estamos yo en la tengo un curva de amigo la parte que está haciendo su ascendente posgrado potencial. allá. Yo tengo un amigo que está haciendo su posgrado médico y ahí me está confirmando esa información que tú dijiste. Todos los días me dice, chamo, aquí hasta habilitamos el área pediátrica para atender a los pacientes. Mira, aprovechando que tocaste el despliegue de la unidad militar, a mí me gustaría que empecemos entonces con la primera parte y es hablar de la participación que ha tenido el Estado en todo esto, comenzando desde China, viendo la decisión que ha tomado Italia, la decisión que ha tomado España, la decisión que ahora toma Venezuela y la decisión que ha tomado los Estados Unidos, porque bueno, es el tema que venimos a debatir. A mí me gustaría que Nixon plantee su posición. para después iniciar la callapa. Ajá, sí, porque tienes dos objetivistas aquí. Me gustaría aclarar que en términos de etiqueta, yo me declaro libertario y objetivista, con lo cual me iría por la corriente minarquista. Nixon dice que es liberal, pero en realidad es anarcocapitalista. Y Dakar también se acaricia con el objetivismo, así que 2 contra 1. Sí. Bueno, vamos a ver. Todo esto surgió, hay que decirlo, por un artículo que yo escribí que se publicó en mi revista digital, en el que yo di mi opinión acerca de la función del Estado con respecto a lo que son las crisis en general, las crisis sanitarias y esta crisis en particular. Lo primero que quiero decir es que mi posición con respecto a esto siempre es cuestionar la función del Estado en hacer este tipo de cosas. Porque yo soy de las personas, precisamente como tú dices, yo soy un anarcocapitalista y yo pienso que el Estado no es necesario. Yo pienso que de forma habría como un orden espontáneo, o sea, si no existiera el Estado, habría como un orden espontáneo y habría instituciones que se encargarían mucho más eficientemente de este tipo de situaciones. Ni el Estado ni el gobierno. Ni el Estado ni el gobierno, Perfecto, ok. ¿sí? Yo no estoy diciendo en ese artículo que yo quiero como una especie
libertad desordenada, ¿sí? O que la gente haga lo que quiera, porque al final todas estas instituciones, digamos el Estado incluso, que puede ser considerado como una institución que nace de forma, en algunos casos, espontánea y en algunos casos de forma coactiva a través de la guerra, surgen también precisamente por ese tipo de cuestionamientos en la sociedad, ¿no? Por ese tipo de cosas que dicen, ¿y qué pasa si en el futuro hay una situación como esta? Si nos invaden los extraterrestres, por ejemplo, como el ejemplo ese que ponía Paul Krugman para explicar las crisis. Vamos a necesitar un ente regulador que evite que nosotros, en el ejercicio de nuestras libertades, atropellemos la libertad del otro. En este caso, que yo tenga, por ejemplo, el virus, Dios me libre, y se lo contagia a otra persona, eso implica que yo estoy violando la libertad de esa otra persona. Entonces, ¿cómo se evita que digamos, en un entorno, en una sociedad, en un entorno generalizado, la gente que no sabe que tiene el virus empiece a contagiar a los demás? Bueno, yo pienso que habría instituciones que se encargarían de eso, de crear estados de excepción. De crear estados de excepción. Ok, bueno, creo que la parte de la diferencia por la que surge el debate es el hecho de que a ti te parece que por la cuarentena no funciona, y que el cerrar las fronteras tampoco funciona. Y yo estoy de acuerdo, de hecho, con la cita que tú colocas en el artículo que dice que este tipo de pandemias hace que los tentáculos del Estado ocupen más espacio y muestre su poder, cosa en la que estoy de acuerdo. Sin embargo, obviamente, la diferencia entre considerar si es necesario la participación de un Estado, de un gobierno, para regular la actividad en líneas generales de la vida en sociedad, es lo que hace que haya esa diferencia en este caso, porque obviamente estamos viviendo en una sociedad en la que el Estado tiene presencia, el gobierno tiene presencia, y pues tenemos que arar con los instrumentos que tenemos. Entonces, partimos del hecho de que en China se origina este virus en la ciudad de Wuhan, y la cuarentena fue a principios de este año, y fue una cuarentena de emergencia. Es decir, se les salió de las manos y entonces establecieron la cuarentena de emergencia. No lo hicieron antes de saber que había casos afuera, sino para evitar que se difunde, que la cosa se propagara aún mucho más. Y yo te decía que la cuarentena es un método, si bien nosotros los libertarios no queremos que el Estado nos esté diciendo qué hacer y nos encierre porque somos sensibles ante cualquier limitante que el Estado nos ponga, la cuarentena es un método científico. Es un método científico que unos carajos combaten en un laboratorio, aplican para que algo no se les salga de las manos. Entonces, desde mi concepción, que a mí me gustaría conocer la concepción de ¿cómo se llama?, de Dakar, desde mi concepción, la cuarentena es un método necesario, lo estoy aplicando al Estado porque es la institución que tenemos ahorita, pero es un método necesario, me parece que sí funciona, y luego hablamos del cierre de las fronteras, que quizás ese sea más delicado. Bueno, vamos a ver, aquí hay varios puntos. Primero, si la cuarentena funciona o no funciona, pues aparentemente yo creo que sí. Pero de la opinión de que no, es el primer ministro británico, Boris Johnson, que ha dicho que él no va a hacer eso, porque la cuarentena al final no funciona, y como eso es un virus, pues hay que dejar que el virus entre para que se cree un antídoto de rebaño, y al final pasará como una gripe, pues una cosa así, y que no vale la pena hacer estas restricciones sociales y económicas, porque más van a ser las consecuencias económicas de hacer esto que las consecuencias del coronavirus en sí, de la enfermedad, y que bueno, que tienes que asumir que se te va a morir tu abuelo y ya está, pues. O sea, asúmelo. Bueno, algo parecido dijo Donald Trump también, que esto iba a pasar como una gripe normal o algo así. Sí, bueno, lo que pasa es que tampoco puedes sacrificar la vida de ¿cómo se llama?, de un ser querido
porque quieres evitar una crisis económica. Eso me parece absurdo. Pues, o sea, ahí es donde entra el juego las prioridades. O sea, ¿qué es más importante para mí, la vida o la economía? O sea, tienes que hacer la matemática por ahí, pues. Ahora, lo Adelante, que pasa es que acá. no sabemos cuáles serían las consecuencias en la salud derivadas de las consecuencias económicas de la intervención. Ujú. Eso no lo podemos saber. Imagínate en un mundo en el que el Estado tiene Entonces, tanta participación en la salud y que representa un porcentaje alto del presupuesto, pinga. vale. Mm. Entonces, pues no podemos contrarrestar una cosa contra la otra, porque no tenemos cómo medir las consecuencias de una con las consecuencias de la otra. Eso por un lado. La concepción del Estado, el liberalismo y el anarcocapitalismo. No, tú dijiste, José Miguel, que la diferencia era que el anarcocapitalismo no consideraba necesario al Estado. Ujú. Yo ahí tengo una diferencia conceptual. Yo creo que el anarcocapitalismo parte de que no es moral la existencia del Estado, que es una cosa diferente. Ujú. Es una cosa diferente. ¿Vale? Por ejemplo, es evidente que el Estado puede acabar con el desempleo mañana, si le da la gana. Mañana. Pone a todo el mundo a hacer un puente y vamos a empezar los movimientos de tierra con cucharilla. Exacto. ¿Qué es lo que hacen los chinos? Exactamente. Exactamente. Ujú. Y se acabó. Pero eso no es moral. Entonces, la concepción Exacto, sí. anarcocapitalista es que el Estado es inmoral, porque sui generis es inmoral. Ujú. Yo soy anarcocapitalista dinámico. Es decir, ese es como el faro hacia donde tenemos que ir, hacia donde todas nuestras ideas y todas nuestras acciones tienen que ir. Pero en la actualidad tenemos una realidad que es sobre la cual tenemos que actuar. Entonces soy minarquista estático, por decirlo así. Ok. Ok, ¿Vale? tiene sentido. Entonces, Es que Oye. yo también, yo soy igual que Dakar. O sea, Ujú. yo no estoy, cuando tú me dices que yo no estoy de acuerdo con la cuarentena, o sea, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, porque yo Pero no es te lo que estoy dice el diciendo artículo. que, no, yo lo que estoy diciendo es que yo no creo que, o sea, yo no creo que este tipo de actuación que ha tenido el Estado, como la ha tenido ahorita, sea buena, ¿sí? Porque lo que ha estado haciendo es arbitrariamente tomar decisiones que la gente al final se ha terminado saltando, porque la gente no las ve naturales, ¿sí? Precisamente por ese hecho de la concepción, digamos, utilitarista de lo que son las acciones del Estado, que la gente las considera innecesarias, y las concesiones morales que, como dice Dakar, la gente las considera además incorrectas, ¿sí? Mm. No es solamente un tema económico, también es un tema moral, porque por lo menos, que era el ejemplo que yo utilizaba en China, con lo de China, con lo que pasaba en China, era muy feo lo que le hacían a la gente que estaba en la calle, Ujú. maltratándola, metiéndolas a su casa a la fuerza, ¿sí? Claro, lo Y que al pasa es que final, tenemos ese caso de un Estado totalitario que está aprovechando la situación para poner a prueba y practicar su totalitarismo, pues. O sea, tenemos ese caso. Lo que yo digo es que las medidas usualmente dependen. Fíjate la decisión que toma el Reino Unido, fue que dijiste tú, Dakar. Es muy sí, diferente a cualquier otra medida de otro país que se haya mencionado. Y las medidas sí, dependen también del tipo de sociedad. La medida que funciona en eso es Venezuela correcto. no necesariamente funciona en España. La medida que aplicamos en los Estados Unidos, porque la sociedad es diferente, se comporta diferente, hay condiciones diferentes y recursos diferentes, también es ¿cómo se llama? Diferente. Ahora, estamos ante una propagación masiva de un virus y tocando tanto el tema, o sea, porque es que compararlo solamente con China y decir que la cuarentena es una violación a los derechos individuales porque en China le daban batazo a la gente y la meten para la casa, no me parece racional en términos masivos, o sea, hablando en no, términos generales. pero y creo que creo que no utilicé la palabra cuarentena en el artículo porque yo no estoy en contra de la cuarentena. Si tú, por ejemplo, te informas, digamos, lees en los periódicos o lees en las páginas web todo lo que significa este virus, todo lo que significa la pandemia en sí, tú mismo, digamos, por motu propio, vas a asumir una cuarentena. Te vas a quedar en tu casa
Y eso va a ser parte de ese orden espontáneo que todos vivimos. Aquí vamos a entrar entonces en el otro tema del mismo, del mismo capítulo, que es lo que mencionaste del miedo, que fue otra de las cosas que a mí me llamó la atención, y es que tú dices que prácticamente el miedo es autorregulador, porque la persona cuando sienta miedo, entonces prácticamente va a tomar las medidas para proteger su vida de manera voluntaria. Y ahí entran en juego varios factores que también van a depender de la sociedad y que van a depender de incluso hasta del nivel educativo que tenga la persona, de la preparación y del criterio propio. Porque una de las cosas que a mí me llama la atención y que critico más actualmente es el rol de los medios de comunicación en la sociedad actual y en las condiciones actuales. Y a mí me parece que los medios de comunicación que tendríamos, podría decir, para ponerle un rol honorable, promover y difundir la información de manera veraz, de manera tal que la gente comprenda qué es lo que está pasando y tome las medidas necesarias para cuidar su propia vida, en realidad lo que está haciendo es propagar el terror. Y un unicornio, y un unicornio. Sí, exactamente, O sea, eso no existe. exactamente. Entonces, el rol que han decidido es el de propagar el terror. Y entonces el miedo, podrías decir que en términos psicológicos es un método que surge o es una reacción que surge en el cerebro para yo protegerme de una posible amenaza. Pero si tú evalúas cómo funciona la economía, que prácticamente es el miedo causa crisis económica y la avaricia puede causar tendencias alcistas, tú dices, ¿cómo voy a dejar que el miedo autorregule a la gente cuando los vemos peleándose en los supermercados por un rollo de papel sanitario? Cuando los vemos peleándose por un hand sanitizer, por uno de estos. O sea, entonces tú dices, el miedo no es autorregulador, el miedo más bien empeora la crisis, y más si un medio de comunicación la está alimentando. Ok, ahora yo te pongo, digamos, en contexto. Todos hemos recibido en estos momentos, en nuestros mensajes de WhatsApp y en nuestros correos electrónicos y en los mensajes de Facebook, información acerca de cómo combatir el coronavirus, de cómo tomar medidas preventivas, etc. Muchas personas, es verdad que se dejan... se envuelven, digamos, en esta especie de pánico colectivo y toman medidas que no son... Yo no digo que la mayoría, ojo, no creo que sea la mayoría. Y eso yo lo he visto mucho aquí en Uruguay. Aquí la gente naturalmente es, digamos, un poco fatalista. ¿Sí? Por lo general la cultura rioplatense es muy fatalista. Okay. Y sin embargo yo aquí no he visto un miedo colectivo que tú digas, los mercados hay desabastecimiento por todos lados, colas. No, porque yo siento que en la actualidad la gente está más consciente de que tiene que contrastar la información que le llega a través de las redes sociales. Una de las cosas por las cuales el mundo casi, o la raza humana casi se extinguió cuando hubo las pandemias de la peste bubónica y de la gripe española fue precisamente porque no había información como la que tenemos ahora. No, ¿sí? Ahora yo te voy a poner un ejemplo y me gustaría de paso escuchar el de Dakar, porque por lo menos aquí en los Estados Unidos y en la Florida, yo te lo digo porque me planteas el caso de Uruguay, que era incluso un país al que yo tenía en mente porque a mí me gustan las sociedades pequeñas, y es uno de los países que ha sido menos afectado, por lo cual la gente se lo puede tomar más light, y te lo digo porque aquí pasa también, aquí la gente estaba tripeándosela, estamos en el Spring Break, que para nosotros sería la Semana Santa, y esto es un desnargue donde bajan los muchachos a los lugares, a los jóvenes a donde hay playa, para emborracharse, drogarse y hacer fiesta. Estamos en pleno Spring Break ahorita, estamos en pleno Spring Break, y la gente no le importaba, estaba disfrutando. ¿Qué pasó? Que Trump emite un travel banning, la prohibición de viaje de Europa para acá, y la gente se alarma. Sale Mike Pence y da otras declaraciones y la gente se alarma. Y cuando empieza la gente a alarmarse, yo tengo un supermercado detrás de la casa y en el supermercado el anaquel de pasta está vacío, los enlatados están vacíos, el área de jabones de mano y de jabones del cuerpo está vacío, no hay agua, y estoy viviendo una sociedad civilizada. Y estábamos tranquilos hasta que las noticias le hicieron creer otra cosa. No, las noticias sí, pero, fueron. Pero vamos a ver. Fue el presidente que dio ¿Fue qué, Nixon? el anuncio. Bueno, fue el presidente que dio el anuncio y fue el presidente que sembró el terror. ¿Sabes que ahí pasa algo? Y pasa mucho en los Estados Unidos, por eso te digo que en cada sociedad la vaina es diferente. Aquí Donald Trump dice,
vamos a proteger la vida de los ciudadanos americanos, y los medios de comunicación dicen que los mandó a encarcelar a todos. Entonces, los medios de comunicación aquí juegan un rol muy pesado en la información que recibe la gente y en la decisión que toma la gente. Aquí el televisor es el producto favorito de la casa, chamo. Aquí el televisor es el producto favorito de la casa. Hay un terremoto y agarran el televisor y lo sacan porque no se van a quedar sin terremoto. Dejan a la abuela, dejan a la Pero esposa. eso ha pasado en todo Occidente desde hace 60 años, José Miguel. Bueno, lo que te estoy diciendo es cuáles son las características de esta sociedad y cuál es el rol que juegan los medios en el comportamiento social. O sea, Bueno, pero pero fíjate, aquí, me gustaría ver en España. aquí en España la cuestión yo la diría al revés, porque primero se sucede el colapso del sistema sanitario y luego es que se suceden los anuncios del presidente. Oh. Por una cosa política. Tú sabes que el domingo pasado fue la marcha de las femilocas. Sí. Y entonces, del 8M. y eso, o sea, era insuspendible. Pues eso, desde el punto de vista político, era insuspendible para el gobierno. O sea, al gobierno Claro, le importa. Ya nosotros sabemos por teoría, por la public choice, que el gobierno su primer objetivo es mantener el gobierno. Exactamente. El segundo objetivo es mantener el Estado. Y el tercer objetivo, bueno, estará muy lejos de del segundo. Así sea cual sea. Entonces, después de que hay una alteración del orden público, porque la salud pública es un subconjunto del orden público, el gobierno tiene que hacer algo, porque recuérdate que nuestra concepción como liberales tiene que ser que el gobierno maximice las libertades individuales. O dicho desde la acera de enfrente, la función del gobierno es empequeñecer su papel en la sociedad. El ideal, ese y un unicornio. Ese y un unicornio. Nosotros como liberales y queremos unicornios, nosotros lo que queremos es que el gobierno gobierne lo menos posible. Exactamente. Ajá. Pero eso es simplemente para mantener el derecho de propiedad, el derecho a la vida y como dice la Declaración de Independencia de tu país, José Miguel. ¿De mi país cuál? La persecución de la felicidad. La persecución de la felicidad, sí. Entonces, una vez ahí está roto el equilibrio del orden público, el Estado debe actuar para restablecer ese, ojo, con solo el objetivo de restablecer el orden público. Sí, sí. En eso, a pesar de que yo soy anarcocapitalista, digamos, a nivel incluso práctico, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Digamos, a nivel práctico, ahora que tenemos una sociedad en la que existe el Estado y no tenemos una sociedad anarcocapitalista, es imposible que yo, digamos, pretenda ahora que los gobiernos no hagan nada cuando son los gobiernos los que son los garantes. Es su función actual. Ahora, sí. ¿No? ¿Sí? Simplemente mi papel en ese artículo fue básicamente criticar, digamos, las políticas estatistas, que son, aparte, abusivas. ¿sí? Cosa con la que yo estoy de acuerdo, por cierto. Cosa con la que yo estoy de acuerdo. Como las políticas chinas que se hicieron, digamos, en el tema del control del orden público, que fueron abusivas, las cosas estúpidas que se están haciendo en España y que se están haciendo en Venezuela, por ejemplo. Y bueno, el tema también de la... ¿A qué te refieres con cosas estúpidas de España, Nixon? Ajá. A defender yo a mi gobierno socialista. Venga. Tu gobierno socialista. Bueno, que salió el ministro, bueno, ahorita están haciendo más, pero recuerdo que salió el ministro de Salud diciendo, cuando lo del 8M, por cierto, que él decía que él no le parecía relevante eso del tema del coronavirus, que si la gente quería ir a la marcha, que fuera, bueno, eso si una mi cosa, hija me pregunta que si debo ir, yo le digo que haga lo que quiera, dijo eso fue lo que dijo, sí. Total. Bueno, y saben que aquí la farándula de la política, que la esposa de Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad, tiene coronavirus, ¿no? Sí, Irene Montero.
A Y mí, la a mí me, primera a mí dama, me criticaron, a mí me, a mí Doña me Chalet. a mí me criticaron por citar el tuit de ella de que se había quedado en cuarentena, porque yo escribí, yo lo cité, el mensaje de ella, diciéndole que se quedara en cuarentena para siempre. Y entonces la persona que me criticó, que de hecho es libertario, me dice, oye, tampoco hay que exagerar porque no podemos desearle mal a nadie. Yo no le estoy ¿Se pueden diciendo que decir se groserías muera. en este programa, José No, Miguel? no ¿No? deberían. No, Bueno, yo le dije a a mí me HDP gustan las cuss directamente. Yo words. le dije a HDP directamente en Twitter. A mí me gustan las cuss words, pero no. Este, Como yo te pregunto, porque como tú eres experto en que te baneen la cuenta, Bueno, resulta que No, y ahorita, la persona me dijo que yo le estaba deseando mal a la persona y yo no, estoy deseando que se quede en cuarentena para siempre. Yo no estoy diciendo que se muera ni que se quede en cuarentena exacto. para siempre, que es diferente. Bueno, y otra de las estupideces que hicieron fue que el marido de esta muchacha, de la Irene Montero, que es el vicepresidente de España, se fue a una reunión de ministros estando en cuarentena. Sí, sí. porque como es que ellos no tienen Skype, Nix, entonces ellos Sí. no Exacto, pueden. hay una mala conexión. Bueno, Sí. y la primera dama, la esposa de Pedro Sánchez, también tiene coronavirus, también dio positivo. Ah, bueno, imagínate. Bueno, a mí me llamó la atención y por eso tuve que apagar el Twitter porque si no iba a entrar en todas mis teorías conspirativas, el hecho de que el jueves en la tarde todas las noticias que yo vi eran de puros funcionarios del Estado dando positivo para el coronavirus. Yo dije, oh, ¿dónde está, cómo se llama este carajo? Ay, el de Misión Imposible, yo soy malísimo con los nombres. Tom Tom Cruise. Cruise. ¿Dónde está Tom Cruise para que venga a solucionar este problema? Porque eran específicamente los funcionarios del Estado Lo que pasa es que, las noticias que yo veía. y acuérdate que ese mismo domingo, el 8M, aparte de la marcha feminista, hubo el congreso de Vox. ¿Ok? Y Ajá, ahí sí, fue donde el de Vox. está infectado Ortega Smith No, y el presidente Santiago Abascal. no, joder, Abascal también tiene bueno, coronavirus, sí. yo creo que para terminar lo de la intervención del Estado y pasar a la economía, a mí me gustaría decir que por lo menos desde mi posición, yo siempre he dicho, cuando hablamos de gobierno limitado, porque de paso es parte de las premisas de derecha ciudadana y de las que tratamos de promover los libertarios, gobierno limitado, propiedad privada y libre mercado, es que nosotros deberíamos limitar el Estado tanto como sea posible hasta que lleguemos al punto de que no sea necesario. Quizás entonces soy, ¿cómo es que te llamaste tú? Anarcocapitalista dinámico y Dinámico. Dinámico. Exactamente. Ahora